En el mundo de la antigua Grecia, los dioses no se limitaban a gobernar el mundo, lo moldeaban a su antojo, con sus pasiones y sus furias. Esta es la historia de cómo un castigo divino acabó dando forma a la propia condición humana. Es una leyenda que todos creemos conocer, una que empieza con un acto de desafío y una venganza silenciosa y terrible. Todo se reduce a eso, ¿verdad? A una caja, a una advertencia y, claro, a una curiosidad que era, simplemente imposible de contener. Porque ahí, en el fondo, se esconde la verdadera clave de la historia, algo que todavía hoy nos define a todos. La historia arranca con Zeus, el mismísimo rey del Olimpo, observando a la humanidad con una profunda desconfianza. Su furia se había encendido por culpa del titán Prometeo, que se atrevió a robar el fuego sagrado para dárselo a los mortales. Para Zeus, esto era una afrenta intolerable. Pero su castigo no iba a ser un rayo o una guerra, no, sería algo mucho más sutil. Y por eso mismo, mucho más devastador. Así que Zeus convocó a los artesanos del Olimpo, pero no para forjar un arma o desatar una plaga. Su plan era otro, dar forma al instrumento más elegante y certero para su venganza, la primera mujer mortal. La llamaron Pandora, que significa literalmente la que tiene todos los dones. Y vaya si los tenía. Afrodita le dio una belleza capaz de desarmar a cualquiera, Atenea la inteligencia para pensar y crear, y Hermes le concedió el don de la persuasión, y con él el veneno de la astucia. Cada don era una bendición, sí, pero a la vez era una pieza del terrible plan de Zeus. Pandora no era un castigo obvio, era un regalo envenenado, perfecto y justamente por eso letal. Justo antes de que Pandora descendiera a la tierra, Zeus le confió un último objeto. Una caja, aunque en las versiones más antiguas del mito se habla de una vasija de arcilla, el caso es que estaba cerrada, sellada a cal y canto. Y venía con una advertencia, una sola regla, clara y absoluta. Pandora no tenía ni idea de lo que contenía. Solo sabía una cosa, que tenía terminantemente prohibido descubrirlo. Y claro, esa única prohibición empezó a ocupar cada rincón de su mente. Pandora fue enviada a vivir con Epimeteo, el hermano de Prometeo. A él le habían advertido, le habían dicho, que no aceptara ningún regalo de Zeus, pero quedó cautivado por ella y la acogió. Durante un tiempo, su vida fue tranquila, casi idílica. Pero la caja siempre estaba ahí, en un rincón, cerrada, silenciosa, como si estuviera esperando algo. Era imposible. Pandora no podía apartar la mirada de la caja. Le parecía casi oírla, sentir que algo en su interior la estaba llamando. Cada día era una lucha contra la tentación. Cada noche imaginaba los secretos que podía guardar. La paz inicial se transformó en sospecha, la sospecha en una auténtica obsesión, hasta que al final la curiosidad se hizo más fuerte que el miedo. Y entonces, claro, ocurrió. En un momento de debilidad, sola, con aquel objeto prohibido, Pandora levantó la tapa. Lo primero que escapó de la caja fue la enfermedad, una sombra febril que se aferró al cuerpo de los mortales para recordarles siempre su fragilidad. Le siguió el dolor. Y no solo el de la carne, sino el del alma, una niebla invisible que teñiría para siempre hasta las mayores alegrías de la vida. Después, el hambre, un vacío que no se podía saciar y que convirtió la tierra más fértil en un campo de batalla por la pura supervivencia. Detrás de ella salió la guerra, un torbellino de furia y acero que enseñó a los hermanos a enfrentarse entre sí. La envidia, ¿cómo no?, un veneno silencioso que corrompía los corazones, haciendo que la fortuna de uno fuera la miseria de otro. Y por último, la desesperación, la helada certeza de que no había escapatoria. Eran, en fin, todos los males que hoy conocemos, liberados en un único instante para plagar el mundo. Aterrada, viendo lo que había desatado, Pandora cerró la caja con todas sus fuerzas. Pero el daño ya estaba hecho, el sufrimiento había nacido, y el mundo simplemente ya no volvería a ser el mismo. Pandora cayó al suelo, completamente rota por la culpa. Estaba convencida de que había condenado a todos para siempre. La que fue la creación más hermosa de los dioses se había convertido en el origen de todo el dolor humano. Y en medio de ese silencio desolador, escuchó algo. Un sonido muy débil, casi imperceptible, que venía del interior de la caja. Con las manos temblando, volvió a abrir la caja, pero esta vez solo una rendija minúscula. No escapó ningún mal, solo emergió una luz tenue, casi un susurro. Era Elpis, la esperanza. Quizás los dioses, en su cruel venganza, no eran del todo desalmados. O quizás su plan era todavía más complejo de lo que parecía.
permitieron que todos los males fueran liberados, pero dejaron a la humanidad una última cosa, atrapada en el fondo, la única razón para poder soportarlos. Y es justo aquí donde la historia revela su verdadero y profundo significado. Porque esto no es, ni mucho menos, un simple relato sobre desobediencia y castigo. Este mito es en realidad una de las primeras grandes reflexiones sobre la condición humana. No se limita a explicar el origen del sufrimiento, sino que explora la dualidad de nuestra propia naturaleza. Habla de esa curiosidad ineludible que es motor del progreso, pero a veces también de la catástrofe. Analiza las consecuencias, a menudo irrevocables, de nuestras decisiones. Y aún así, incluso cuando desatamos nuestros peores errores, el mito afirma que en el fondo de todo siempre queda algo que nos sostiene. Y ese es el verdadero legado de Pandora. No los males que liberó, sino la última cosa que quedó bajo su control. Porque el mito nos dice que el sufrimiento es inevitable, que forma parte del mundo desde aquel primer día. Pero también nos dice algo más importante, que la esperanza no es una certeza, sino una elección. Es una pequeña luz que debemos decidir cada día si liberar o no. Y mientras esa elección exista, ni siquiera todos los males del mundo pueden arrebatarnos la voluntad de seguir adelante.